Amén. Amén. Quiero llevarme en la hora de tiempo. Ok, bueno, amados hermanos, pues seguimos con nuestras doctrinas de la salvación. Vamos a orar, a iniciar el tema. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu gran amor, tu gran misericordia, Padre. Al entonar, Señor, este canto que dice, cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir allí, clavado en la cruz, no sé qué decir. Y la verdad, Señor, cuando pensamos y meditamos lo que padeciste ahí en la cruz, me recuerda el Salmo de David que dice que es el hombre para que le visites y el Hijo del Hombre para que tengas del menor. Gracias, Señor. No nos queda más que decir gracias y responderte con amor, Señor. Gracias, amado, por ese grande amor, por esa gran fidelidad, Señor, por salvarnos, Señor, sin merecerlo nosotros, absolutamente sin ningún merecimiento, Señor. Lo único que merecíamos era tu ira, mas sin embargo, Señor, por gracia hemos sido salvados, por esa gracia tuya que te pertenece, Señor. Y ahora, Padre, al escudriñar todo esto, todo lo que vamos a ver en las doctrinas de la salvación, Señor, clamamos para que tú obres en nosotros, Señor, para que resplandezca la luz de tu Evangelio en nuestros corazones, Señor, y salgamos, Señor, como antorchas vivas, Señor, a proclamar y a dar luz a los que están en tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que vayamos a aprender produzca en nosotros, Señor, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de tal manera que la gente pueda ver en nosotros algo muy diferente a lo que ha visto en otras iglesias, Señor. Que pueda ver en nosotros, Señor, la gracia, el amor, el poder, la misericordia de Cristo Jesús. Oh, Señor, obra en nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poner la total atención, Señor. Y danos de tu gracia para entenderlo. En el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Busquemos en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Vamos, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, 7, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Amén, ¿verdad? Nosotros en la clase anterior, en el estudio anterior, vimos, ¿verdad?, la elección de Dios en cuanto a qué, en cuanto al llamado, ¿verdad?, de ciertos hombres, en cuanto al servicio levítico, en cuanto al servicio sacerdotal, en cuanto al llamado a los discípulos, en cuanto al llamado a un ministerio. Es una elección de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Nosotros vimos, también se acuerda del texto, cuando los discípulos oraron en Hechos capítulo 1, versículos 2 y 24, ¿verdad? Que el Señor dijera quién había escogido de los dos, ¿verdad? Para ver quién iba a quedar en lugar de Judas, el que traicionó a Jesús. Amén. Amén. Pero ahora viene otra elección que también hace Dios y que está en el Antiguo Testamento, que es la elección corporativa. ¿Qué es esa elección corporativa? Dios llamó a un pueblo, ¿verdad? Ahora sí. Dios llamó a un pueblo y en este caso en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel, ¿verdad? Dios escogió a Israel. Y ahorita nosotros aquí viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo Moisés le habla a Israel.
Y le dice, parafraseando todo lo que dice ahí en los versículos, dice: Israel, no creas que Jehová tu Dios te escogió por ser una nación poderosa, por ser una nación gloriosa, por ser una nación de puros intelectuales, por ser una nación, ¿verdad?, que tenía una hegemonía o algo por el estilo. Dice: no, porque eras todo lo contrario. ¿De dónde venía Israel? De ser esclavo de Egipto. Venían de la esclavitud. Era una nación insignificante, esclavizada por otra nación como los egipcios. Por eso dice Moisés, ¿verdad? Tú eras lo más insignificante. Y tienes que entender que la única razón por la cual Jehová tu Dios te escogió es ¿por qué, hermano? Porque te amó. Porque te amó. ¿Por qué te amó? No porque te amó, sino porque te amó. ¿Verdad? Porque te amó. La única diferencia es que Dios quiso en su voluntad soberana amar al pueblo de Israel. ¿Verdad? Quiso explayar su amor para él. Y entonces, al explayar su amor hacia él y al escogerlos por amor nada más, dice, y quiso cumplir las promesas o los juramentos que había hecho a tus padres, ¿verdad? Pero una razón importante es que Dios escoge a Israel, ¿verdad?, para las bendiciones y todo lo que va a haber. Inclusive Israel fue el guardador del Antiguo Testamento. Gracias a ellos, hoy en día tenemos nosotros el Antiguo Testamento, gracias al pueblo judío. Y Dios les dio esas revelaciones, ¿verdad? Pero Dios escogió a Israel para revelar su palabra a este pueblo. Amén. Amén. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Ahí está, ¿verdad? Vamos a encontrar varias citas que hablan sobre esto, que Dios escogió, que Dios, ¿verdad?, Él seleccionó, eligió al pueblo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8, del lado del hermano Ricardo para acá, lado derecho, de la hermana Giovanna para acá, lado derecho, perdón. La hermana Giovanna para acá, lado derecho, el hermano Ricardo hacia Alondra, lado izquierdo. Entonces, a ver, lado izquierdo va a ser Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8, y lado derecho, Isaías 41, 8. Isaías 41, 8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver a quien yo escogí. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel fue una elección de Dios voluntaria, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8, izquierdo, lado derecho, vaya buscando Isaías 44, 1. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Bien, ¿verdad? Ya es cuando estaban en la época de los reyes, ¿verdad? Ya había crecido bastante Israel, pero vuelve a decir a quien tú escogiste, ¿verdad? Vez tras vez la escritura no responde esto. Isaías 44:1 y lado izquierdo, vaya buscando Isaías 45:4. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Ahí está, ¿verdad? Isaías 45:4. 45:4, lado derecho, vaya buscando Amós 3:2. Libro de Amós, libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 2. Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, Dios dice que a quién escogió, a Israel, ¿verdad? Obvio, que esta cita está hablando de alguien más. Esta cita está llamando a alguien por su nombre. ¿A quién? A Ciro, rey de Persia. ¿Sí? Que iba a venir contra Babilonia, ¿verdad? Entonces, nosotros, pero aquí lo importante es que dice Israel a quien yo escogí. ¿Sí? Es muy importante entender esto. Dios escogió a Israel. ¿Por qué?
Porque le plació. Amos 3:2. A vosotros solamente he escogido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. Bórrale lo de castigaré. ¿Verdad? A vosotros os he escogido de todas las familias de la tierra. De todas las familias de la tierra, Dios escogió a Israel. Solo ustedes he conocido. Y aquí es algo bien importante, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver en una refutación al arminianismo. Pero aquí la palabra para conocido es Yavá, en hebreo. Y significa conocer íntimamente. ¿Sí? Un conocimiento de intimidad, un conocimiento profundo. No significa que Dios no conociera, ¿verdad?, a los aztecas, a los mayas, a los incas. Dios conocía a todas esas familias. Pero aquí está hablando de una relación. ¿Sí? Solo a ustedes he querido tener una relación con ustedes de todas las familias de la tierra. Fíjense, eso es lo maravilloso y glorioso de esto, que Dios, ¿verdad?, eligió al pueblo de Israel para revelarse a ellos. ¿Sí? Para revelarse a ellos, ¿verdad? Y esa es la gran bendición, pero a la vez el libro del profeta Amós nos está diciendo que hay una advertencia, ¿verdad? Por lo tanto, los voy a castigar si no andan bien, rectamente. Y el pueblo de Israel andaba mal, por eso dice, por lo tanto, los voy a castigar, los voy a disciplinar duramente. ¿Por qué? Porque son mi especial tesoro, ¿verdad? Dios dice que Israel es su especial tesoro. ¿Sí? Nosotros podemos ver cómo Dios guardó a Israel en todo el Antiguo Testamento y hasta la fecha lo está guardando, ¿verdad? Aunque por este tiempo en el Nuevo Testamento ellos han sido hechos a un lado, hermanos. Y ahorita el trato de Dios es con la iglesia. 100% con la iglesia. Aunque está protegiendo a su pueblo, pero no está teniendo esa relación que tenía con ellos, o que la tenga como en la iglesia hoy en día. La relación con Israel es una relación nada más de protección ahorita. Dios no va a permitir que alguien destruya a su pueblo, pero ahorita su trato es con la iglesia. Con la iglesia. ¿Sí? Es más, la escritura dice que ahorita, en este tiempo, son enemigos del evangelio. Vayamos por favor a Romanos capítulo 11, versículo 2, Romanos capítulo 11, versículo 2, y de ahí nos vamos a brincar del 26 hasta 29. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y sus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuro en matarme? ¿Cuál es? Y de ahí del 26 al 29. Del 26 al 29. Sí, dice: Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está, ¿verdad? En cuanto al evangelio, son enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados. Son amados. ¿Sí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios, cuando llama a alguien para salvación, cuando llama a alguien porque lo ha escogido, nunca lo desecha. Y una muestra de ello es Israel, que a pesar hasta el día de hoy, siendo un pueblo duro para el evangelio, Dios sigue amándolos. Dios sigue amándolos, y hay una promesa de restauración para Israel al final, ¿verdad? Al final de la gran tribulación. En sí la gran tribulación es un tiempo especial para el pueblo de Israel, para que se vuelva al Señor. Por eso Jesús dijo: el tiempo de angustia para Jacob, ¿verdad? Cuando no lo ha habido nunca, un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque van a entrar
¿verdad?, en una persecución tremenda al pueblo de Israel. Va a tener 3 años y medio de paz, pero de ahí va a venir una persecución muy profunda hacia el pueblo de Israel por parte de la bestia, de este dictador, ¿verdad? Y ahí los que queden de esta masacre que va a haber, porque inclusive va a haber del pueblo de Israel que se van a unir a la bestia también. Entonces los que queden fieles del Señor en ese tiempo, los que queden en esa persecución y en esa masacre que va a haber de judíos, dice la palabra del Señor, ese todo es al que se refiere, y después todo Israel. Ese es el Israel que quede. Este va a ser salvo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Zacarías, ¿verdad?, que levantarán sus ojos al cielo y clamarán al Señor. Y entonces los cielos serán abiertos y descenderá Jesucristo. Y cuando Él descienda, ¿verdad?, y liberte al pueblo de Israel, hay una profecía maravillosa en Zacarías que dice: ¿quién te hizo esas heridas en tus manos? El pueblo de Israel, cuando ven a su Mesías frente a frente, y van a ver sus manos horadadas, y le van a decir: ¿quién te hizo esas heridas? Y Él va a decir: fue herido en casa, fíjense, de mis enemigos. No, dice: fui herido en casa de mis amigos. Quiere decir que Jesús, ¿verdad?, el Señor, aun cuando lo crucificaron, seguía viendo a los judíos como sus amigos. Qué maravilla de la elección de Dios con el pueblo de Israel. A pesar de ser un pueblo difícil, un pueblo duro, ¿verdad?, Dios no lo ha desechado. Y eso es una esperanza grande para nosotros, y a la vez hace que brote una esperanza enorme en nosotros, hermano. Porque si tú has sido llamado para salvación por el Señor, no te va a perder. Hablábamos ayer en las clases de homilética, ¿verdad?, que el profeta Isaías habla, ¿verdad?, en una profecía que dice el Señor, ¿verdad?, dice el Señor que va a abrir un nuevo camino, ¿verdad?, el cual, el que lo transite, por torpe que sea, no se apartará de él. Y yo ahí levanto la mano: Señor, yo soy de esos torpes, que voy de un lado para el otro. Pero el Señor dice: por torpe que sea, no se apartará de él. El pueblo de Israel ha dado de un lado hacia el otro, meneándose, y Dios no ha permitido, ¿verdad?, que sea destruido. Eso nos da una esperanza enorme a nosotros, de saber que el Señor no nos va a desechar si es que en verdad estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Si es que en verdad estamos en Cristo Jesús. Pero fíjense, no sé si hay más servido por ahí, me arrojó la nariz. Pero fíjense, ¿verdad?, algo que está sucediendo aquí que es digno de que lo tomemos en cuenta. Algunos aquí han tomado la elección corporativa. La elección corporativa para justificar la elección de Dios. Ellos dicen que la elección de Dios no es individual, no es a personas, sino es a un cuerpo. En este caso, la elección de Dios, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento para estas personas es Cristo, es la iglesia. Y entonces cada gente que cree es entrada a la iglesia y por lo tanto entra dentro de la elección. Ellos lo toman así. Cuando gente que quiere destruir la doctrina de la elección de Dios, porque se les hace muy horrible, se les hace como. Un día escuché a un famoso pastor, que es una denominación muy grande, y decía: yo no tengo un Dios monstruo que elige a unos y a otros desecha. Gracias, ¿verdad? Y entonces empiezan a buscar cómo justificar las partes donde habla de la elección de Dios. Y entonces ellos se van, ¿verdad?, a Efesios 1:4. Por favor, vayamos a Efesios 1:4.
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la elección corporativa es en Cristo. Además, dice por eso Pablo está utilizando el nos, plural. Por lo tanto, la elección es corporativa. Pero aquí hay un pequeño detalle que pasa, bueno, no pequeño, gran detalle, perdón, que pasan encima a estas personas. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza el nos, porque si Pablo pusiera Dios te escogió en Cristo, estaría hablando de una persona. Dos, se estaría excluyendo él. ¿Sí? Si Pablo hubiera dicho a vosotros, Pablo se excluye a sí mismo. Entonces Pablo está utilizando el plural, nos escogió, para indicar que a cada uno de los escogidos, sin faltar ni uno, Dios lo ha escogido en Cristo Jesús. Además de que si nosotros analizamos el contexto del versículo anterior, ¿a quiénes se aplican las bendiciones? ¿A Cristo o a nosotros? A nosotros. Bendito sea el Dios y Padre Celestial que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿A quién es sellado por el Espíritu Santo? Nosotros, no Cristo. ¿Verdad? Entonces todas las bendiciones, ¿quién es predestinado? Nosotros, no Cristo. ¿Quién es escogido? Nosotros. ¿Verdad? Y si nosotros analizamos todo el capítulo 1, está hablando de personas, no de corporeidad. Por lo tanto, estas personas están fallando rotundamente, ¿verdad?, en esta forma de tomar la elección. Vayamos por favor a Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 7. ¿Qué? 9:7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ahí está, ¿verdad? Aquí Nehemías está hablando. Dios escogió a quién, a Abraham. Escogió a quién, a una persona. La Biblia está repleta de evidencias de que Dios escoge a personas. Amén. Entonces Dios escogió a quién, a Abraham. ¿Por qué no escogió a su padre o a su hermano o a otro? ¿Por qué no escogió acá de los aztecas o de los mayas o de los incas? ¿O por qué no escogió de los bárbaros? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Cuál fue la razón de que Abraham viniera y fuera escogido? La predestinación, ¿no? Porque era judío. Porque él quiso. No era judío, judío viene de Judá. Era después, ¿verdad? Porque él quiso, ¿verdad? Porque él quiso. Él quiso esa parte. Dios escogió a Abraham porque Dios le plació escoger a Abraham, ¿verdad? Y sacarlo de Ur de los Caldeos, que la ciudad de Ur era una ciudad extremadamente idólatra. Y Dios lo saca de ahí. Entonces Dios escoge y saca a personas. Vayamos por favor a Génesis 18:9. 18:9 y lado derecho, lado izquierdo, el lado derecho, Génesis 17, 19, 21. ¿17 qué dijo nosotros? 19, 21. Y lado izquierdo, Génesis 18, 19. Del 19 al 21 dice: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y conforme a mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendientes después de él,
Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Ahí está, ¿verdad? Abraham tuvo un hijo primogénito, Ismael, ¿verdad? Con Agar. Pero Dios dice, yo, mira, ya oí la oración, Abraham, por tu hijo Ismael, lo voy a bendecir, ¿verdad? Voy a hacer de él una nación grande, 12 príncipes va a tener, ¿verdad? Pero no voy a tener tratos con él. Mis tratos van a ser con Isaac. ¿Por qué? Porque a ti yo lo quise. Porque yo hablé y dije que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios estableció su pacto con Isaac, no porque Isaac fuera mejor que Ismael, ¿verdad? Sino porque a Dios le plació. Amén. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros, ahí donde está la elección. Es que en el hebreo, ahí es donde viene el detalle. Porque yo sé, aquí viene el proginosco, ¿cómo se llama? La palabra hebrea Yahvah, ¿sí? Donde Dios está hablando ahí y otras traducciones lo traducen de otra manera, ¿verdad? Yo conozco que enseñar. Dios nos conoce, amados hermanos, y nos escoge, ¿verdad? Vamos por favor a Romanos capítulo 9, versículos 7 al 9. Romanos capítulo 9, versículos 7 al 9. No lo pierdan. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Entonces nosotros vemos, amado hermano, otra vez que en el Nuevo Testamento dice, no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa. No solo Ismael. Abraham tuvo aparte otros hijos después de Isaac. Y Dios tampoco tuvo trato con ellos. ¿Con quién solo tuvo trato? Con Isaac. Porque Dios lo escogió. Nosotros vemos el trato, la llamada de Dios. Y ahí mismo, versículos 10 al 13, por favor, en el capítulo 9, por eso que no lo perdieran. Solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está, ¿verdad? Entonces Pablo también habla acerca, ¿verdad?, de dos que vienen ahí por medio, Jacob y Esaú, por medio de la misma mujer, porque alguien podría objetar, el Espíritu Santo rompe toda objeción, ¿verdad? Y alguien podría objetar en el caso de Isaac, bueno, es que Ismael era hijo de la esclava, no era hijo de la esposa, ¿verdad? O bueno, es que los otros hijos no eran hijos de la primera esposa, entonces la primera esposa era la buena para la promesa de Dios. Dios siempre respalda a la primera esposa, ¿verdad? Que dijera. Pero dice Pablo, pero después viene, ¿quién? Jacob y Esaú. ¿Nacieron de quién, hermano? De la misma mujer, de Rebeca, esposa de Isaac, ¿verdad? Los dos nacieron del mismo vientre. Inclusive está agarrado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que nacieron casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y sin embargo, Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice la palabra: no habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Qué quiere decir? No había obras.
La elección de Dios no es afectada por las obras nuestras. La afección de Dios es solo por su soberana voluntad. Solo por su soberana voluntad. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios escoge, hermano. Dios escoge, y nos escoge a cada uno, ¿verdad? Dios nos conoce. Y esto lo vamos a despegar ya cuando lleguemos a este tema que es más abajo, ¿verdad? Pero Dios nos conoce. Y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y decidió amarnos tal como éramos. Amén. Entonces la Biblia está llena de todo esto. Dios escoge. Hechos capítulo 13, a ver, lado, ¿cuál me queda? ¿Izquierdo? Sí. Hechos 13, 48 y lado derecho, 1 de Tesalonicenses 1, 4. Hechos 13, 48, lado izquierdo y lado derecho, 1 de Tesalonicenses 1, 4. Ese es lado izquierdo, Hechos 13, 48. Lado derecho, 1 de Tesalonicenses 1, 4. 1 de Tesalonicenses 1, 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahí está, ¿verdad? Porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. Vuestra elección. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuántos creyeron de los que estaban ordenados para vida eterna? Todos. Todos. Y de los que no estaban ordenados, ¿cuántos creyeron? Ninguno. Están afuera. Entonces, vez tras vez la palabra está llena de esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Dios nos escogió. Dios nos escogió. Y es tal, yo le llamo al capítulo 9 de Romanos la soberanía de Dios en la salvación, ¿verdad? Es tal que si nosotros leyéramos todo el capítulo 9, nos sorprenderíamos después exactamente que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿verdad? Luego inmediatamente el Señor dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí rompe todo, simple y sencillamente rompe todo. Quiero aclarar aquí inmediatamente que el texto no está diciendo que no queramos y que no corramos. Lo tenemos que hacer. Pero que no es ni por nuestro correr, ni por nuestro querer. Es solo por la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús a sus discípulos? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Porque qué? ¿Se acuerdan de ese texto? Porque os digo que muchos querrán entrar y no van a poder. No podrán. Muchos van a querer entrar, no van a poder. Esfuércense en entrar, pero no es por tu esfuerzo, es que por la misericordia del Señor que podemos entrar a esa gracia bendita. Amén. Amén. Efesios 1:4, hermanos.
desde la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nos escogió en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo fue la elección? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. Dios nos escogió. Y alguien una vez le preguntó al doctor R.C. Sproul, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera escogido a nadie? Y respondió, pues nadie hubiera sido salvo. Sí. Dios por eso escoge, hermanos. Porque si Dios no escoge, nadie sería salvo. Pero lo escoge para llevar el evangelio, no para que las personas también. Nos usa ya como instrumento, ¿verdad? Para aportar su palabra, para llevar el evangelio a otros, para ser instrumentos, ¿verdad? De su uso. Pero Dios nos escoge, como ya lo hemos visto varias veces, nos escoge como un regalo para su Hijo. Por la obra de Cristo en la cruz, en Calvario. Nosotros somos a la vez un regalo de Dios para su Hijo. Nosotros somos. No traigo la cita aquí, pero quisiera que fuéramos a Juan capítulo 6, versículo 44. Si no me equivoqué. Creo que es 37, 44 y 65. Okay. Juan capítulo 6, versículo 37, 44 y 65. Dice, 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quiénes van a venir al Señor Jesús? Los que el Padre le da. Luego vamos con el siguiente versículo, por favor. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos pueden venir a Cristo si el Padre no los trae? Ninguno. Ninguno, dice. Ninguno. Ni uno. ¿Verdad? Ni uno solo. Por eso es lo que les digo. Si Dios no escogiera, ni uno vendría a Cristo Jesús. Absolutamente ni uno solo, hermanos. Tenemos que comprender la terrible maldad que hay en nosotros. Por eso Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, habla la verdad de nosotros. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Dios tiene que escoger desde antes de la fundación del mundo, porque si Dios no escoge, nadie se salva. Absolutamente nadie. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. La palabra griega ahí, hermanos, es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, no es una palabra sencilla. No es... No es, oye, bien, ven por favor, ven, pasa el barco. No, esa no es la palabra. La palabra es, ¿cómo que te pones? Esa es la palabra. Lo arrastra, es literal, eso significa, casi, lo arrastra a Cristo. Para que entendamos más hermanos. No es así de que lo voy a llevar dulcemente, poco a poco, despacito. Como cuando la mamá habla, No, dice, lo arrastra hacia Cristo. Tanta es nuestra oposición que Dios la tiene que romper, literalmente, y nos arrastra hacia Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra hacia mí. Para que entendamos, hermanos, la magnitud del problema del pecado. Del problema del pecado. Dios tiene que traernos. Por eso, vuelvo a repetir el Señor Jesús, ya no me acuerdo del otro, el último versículo. 65.
único. A ver, hermano. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí está, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso os he dicho, ¿verdad? Otra vez, ya van, con esta van 3 veces que les voy a decir. Ninguno puede venir a mí y el Padre no le trae. El libre albedrío. Ya porque más adelante ahí dice que ya muchos dejaron de seguirlo, ¿no? Por todo eso. Por todos estos detalles, así es. Los discípulos, ¿no? Varios discípulos que ya lo habían dejado. Lo abandonaron, multitudes que lo seguían, lo desecharon. ¿Dónde queda el libre albedrío? Voy a ver si encuentro la bibliografía que a mí me aclaró. Estos fueron 2 libros, una del Dr. R.C. Sproul y otra de Jonathan Edwards, me parece. El libre albedrío no es libre. Inclusive para la toma de nuestras decisiones en psicología, ¿verdad? Dicen que en realidad cuando nosotros decidimos algo es porque hay una fuerza interna que nos lleva a decidir por eso. Por ejemplo, a ti te puede encantar el pastel, ¿verdad? El pastel de nieve, de napolitano, con... Ay, Dios mío. Entonces, ¿verdad? Te puede encantar eso. Pero sabe todo el mundo que es el pastel que te encanta. Y un día te lo traen y te lo ponen ahí y dicen, mira lo que le traje, hermano. Y al lado ponen unas galletas saladas y de repente empiezas a comer las galletas saladas. Y no agarras el pastel. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tenía necesidad de algo salado. ¿Verdad? Entonces dice la ciencia que la verdad es que nuestras decisiones están gobernadas por nuestro cerebelo. Por lo tanto, todo lo que esté programado acá es lo que vamos a decidir en un determinado momento y en una determinada situación. En cuanto a la cuestión espiritual, ¿verdad? De la elección de Dios, de por qué el hombre no puede elegir a Dios, por qué no tiene el libre albedrío de elegir a Dios, hay una causa interna más fuerte que se llama su naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pecado. Pecaminosa. Es como si tú un día quisieras, imagínate que te regalan un león, así, y le dices, lo voy a alimentar, y le traes una paja, así, una de esas, ¿cómo se llama? Pájaro, de pura paja, una pangola de pura paja, y le dices, ¡come! ¿Por qué no come el león? No. Es carnívoro, no sé. ¿Verdad? Porque es carnívoro. No va a comer, porque no es comer bien. Lo mismo sucede con nosotros, amados hermanos. Te traen el Evangelio, ¿cuál es tu naturaleza? Rechazar eso. Automáticamente rechazarlo por tu naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. Por lo tanto, mi libre albedrío, que aparentemente sí lo tengo, realmente está gobernado por el pecado. Por eso dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Correcto. Esclavo es del pecado. Y un esclavo No tiene libertad. no tiene libertad. No tiene libre albedrío. Un esclavo no puede decir a su amo, ahorita regreso, ya, regreso como en 1 hora, Voy a hacer pecado. Es que quiero ir a ver el Super Bowl y regreso luego, Ay, caliéntate las tortillas, luego nos vemos. No, ¿verdad? No tiene esa libertad. La Biblia nos lo describe vez tras vez de que nosotros somos esclavos del pecado. Y Cristo tiene que venir a libertarnos del poder del pecado. Por eso es la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces, pastor, ¿cómo podríamos responderle a una persona que nos dijera sobre el libre albedrío? No una persona que le estemos compartiendo el Evangelio y que nos hable de libre albedrío. ¿Cómo le podríamos nosotros dar una respuesta o algo? Yo cuando
Ya procuro no sacar ese tema con gente nueva, ¿verdad? Pero si logra salir porque alguien me lo dice o ya es gente que medio sabe, yo sí le hablo claro, le digo, es que la Biblia dice que no, que somos esclavos del pecado, que hacemos por naturaleza normal. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Jesús, hermanos, Jesús no retractaba, ay no, es que van a decir los judíos, tienen que aceptar mi mensaje. Entonces voy a decirles, pues miren, la verdad es que ustedes son gente buena, ustedes son gente linda, pero que necesitan el Evangelio, ¿verdad? Para que sea la cereza del pastel y el pastel esté bien decorado. No ves a Jesús a predicar aquí. Hipócrita. Sí, eso es bastante bonito. Entonces, a ver, son cuestiones difíciles, ¿sí? Pero esa es la realidad de nuestra naturaleza, hermano. Por eso, cuando nosotros entendemos esto, hermano, no nos queda más que agradecer al Señor. No nos queda más que darle nuestra vida a aquel que vino y nos salvó y nos libertó por pura gracia. Porque no éramos en nada merecedores. Yo lo repito, allá afuera, al menos conmigo, hay mejores personas que yo. Moralmente, si yo me comparo con ellos, quizás son mejores que yo. Antes de que Cristo entrara a mi vida, antes de que Él viniera y transformara mi vida, había gente muchísimo mejor que yo. ¿Por qué me escogió Dios? Y entonces ahora yo qué tengo que hacer, esponjarme y sentirme orgulloso y sentirme... No. Al contrario, tengo que decir, wow, Señor, gracias, porque sin merecerlo me salvaste. Así es. Practicándole a Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 al 31, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo